la deja. Vamos a entrar en lo que se llama manejo integrado de plagas. Esta es una filosofía, es como una mirada especial de alguien que reconoce que hay un ambiente, que reconoce que hay que cuidar ese ambiente y que reconoce que hay factores de mortalidad natural que hay que cuidar y estimular. Y reconoce también que hay productos de síntesis, químicos, insumos, que se deben usar y que se deben usar racionalmente. El manejo integrado nunca dice que no hay que usar productos químicos. Lo que dice es que hay que usarlos racionalmente en el momento más adecuado. Muy bien. Estas son las premisas básicas para esta filosofía. Entonces es un modo de ver las cosas. Vamos a compartir pantalla para comenzar con un power. Cualquier cosa me paran y me preguntan. En estos temas voy despacio, porque a veces nos salimos del esquema agronómico convencional y entramos en estos vericuetos que, digamos, en estas cuestiones más amorosas con el planeta Tierra, y entonces es como que salimos del área cientificista, aunque esto es muy científico, y entramos en un área especial que no la vimos y por eso vamos despacito. Ay, no. Muy bien. Fantástico. ¿Están viendo ahí? Sí. Sí, profe. Muy bien. Voy a poner toda la pantalla completa. Bien. Ahí estamos. Entonces, el manejo integrado de plaga, MIP, algunos le llaman ahora últimamente manejo ecológico de plagas. Tienen en cuenta, ya vamos a ver las definiciones, el cultivo y el ambiente que lo rodea y al hombre involucrado responsablemente en un sistema. Y ahí pueden ver entonces nuestro cultivo, el ambiente que lo rodea y estos factores, ya lo vamos a ver rápidamente, solo aprovechando la foto. Estas son trampas para ir monitoreando el ambiente, azules, amarillas, para atraer distintos tipos de insectos. Recuerden que los insectos, por lo que vimos esta mañana, muchas veces determinados colores de las plantas los atraen buscando la planta fuente alimentaria. Y por lo tanto, algunos colores azulados que emiten las plantas son atrayentes para algunos insectos y por eso están las trampas estas y tienen estas trampas también. Y acá están los enemigos naturales y acá están presentes las plagas. Estos son los coccinélidos, que son las vaquitas predadoras, y estas son larvas de coccinélidos, también predadoras. Muy bien, vamos a hacer un poco de historia, para hacer un poco de historia y llegar a este cuadrito especial. Fíjense entonces que la agricultura que se hacía hasta 1939 más o menos, antes de la Segunda Guerra Mundial, era una agricultura donde en general se usaban productos orgánicos, caldos de distintos tipos,
o productos inorgánicos para el control de las plagas. Por ejemplo, entre otros, por dar un ejemplo, el extracto de tabaco, había arseniato de cobre, que era muy tóxico, fluorosilicato de sodio, que no se usa, pero eran productos químicos inorgánicos que se usaban, más toda la batería de productos, extractos vegetales, más todo el conocimiento y la tecnología de manejo cultural de las plantas. Entonces así podíamos manejar las plagas y escapar de las plagas a través de manejos culturales. En eso estaba basado el control de las plagas. Pero a partir de 1939, estábamos ya en la Guerra Mundial, debido a muchas circunstancias y entre ellas que los soldados cuando estaban en el campo de batalla no tenían ni tiempo para bañarse y estaban llenos de piojos. Entonces se desarrolló lo que en ese momento era el Gamexane y el DDT, que eran productos clorados, orgánicos, sintéticos. Allí Paul Miller desarrolla esta línea de productos orgánicos sintéticos, año 1939, que tenían en la estructura de la molécula cloro, por eso lo llamábamos clorado. Y salió toda una línea de DDT, Gamexane, Clordane y un montón de otros productos que tenían esta molécula y genéricamente le llamábamos clorado. Estos se caracterizaban por ser productos para los insectos extremadamente tóxicos y produjeron una mortalidad extraordinaria en las poblaciones de los insectos plagas. También, como les decía, se usó para el área médica, piojos y toda una línea de mosquitos para que evitaban mosquitos que transmitían enfermedades en el área de la medicina humana. Y fue tan exitosa la aplicación de estos productos orgánicos que rápidamente se desarrollaron las fábricas en todo el mundo. Y no solamente se desarrollaron las fábricas, sino que comenzó a impulsar el insumo de esto como algo, como digamos, lo ideal, la panacea, algo extraordinario que había aparecido en el mundo y en la mente de los controladores de plaga, idealizaron que iban a desaparecer las plagas del planeta. Muy bien, en esta línea de fabricación y del gran negocio que se estaba haciendo, luego aparecieron los productos orgánicos sintéticos fosforados, que siguieron a los clorados con un extraordinario tan o más tóxicos que los anteriores. Los anteriores lo que tenían eran productos de larga duración. O sea que perduraban en el ambiente durante mucho tiempo sobre la planta y en el suelo o en las aguas. Algunos de ellos, como Gamexane, Clordane y otros más, podían durar hasta 2 años en el suelo. Entonces, los fosforados sintéticos se caracterizaron por producir intoxicaciones más agudas que la de los clorados. Eran más tóxicos, pero su periodo de duración, su periodo de, digamos, de que empezaba la plena actividad, eran aplicados hasta que se acababa su poder de
infectivo, digamos, de contaminación, de mortalidad, era más corto. Después aparecieron los productos, los carbamatos, también sintéticos. Los carbamatos derivados del ácido carbámico, que también producían, como los clorados, alta toxicidad o toxicidad aguda, pero que tenían menos periodo de duración, residualidad se llama. Entonces, y por último aparecen, hablemos del 50 y algo, aparecen los carbamatos, 1950 y algo, y después aparecen los piretroides, derivados del pireto. Muy bien. Toda esta batería contaba el hombre a su disposición, y como creyó que eran muy efectivos, en realidad producían mortalidad, una mortalidad extraordinaria en las poblaciones de los insectos, se usó cada vez masivamente, cada vez con mayor intensidad, y tanto así que se cubrió el planeta con estos productos químicos. Pasaron los años y los ecólogos, los ingenieros agrónomos, los biólogos, se dieron cuenta que no había desaparecido ninguna plaga de las que estaban tratando de hacer desaparecer. En ese momento se comenzó a hablar de exterminación, exterminar las plagas. Y veía que ninguna plaga había salido del planeta. Ninguno de esos organismos que estábamos controlando había disminuido sus poblaciones. Se mataba en forma excesiva, bajaban las poblaciones, pero después se reponían los insectos. Y entonces comenzaron a preguntarse qué diablo pasa acá en este lugar, y el otro ingeniero, el otro biólogo, el otro controlador de plagas que estaba más allá decía qué pasa acá, y el otro qué pasa allá, y así todos se preguntaban qué está pasando, porque no desaparecen las plagas. Y no solamente no desaparecían las plagas, sino que iban aumentando las densidades poblacionales. O sea que el problema de plagas no disminuía, sino que se incrementaba. Pero a todo esto, por supuesto, que comenzó el gran negocio de los productos químicos, porque se llenaron de plata las empresas que producían. Y entonces, haciendo un análisis de todo esto, biólogos, ingenieros agrónomos, ecólogos, pudieron hacer una síntesis de todos los problemas que estaban ocurriendo en ese momento, que son estos. Miren. Entonces, el uso excesivo de agroquímicos trajo estas consecuencias imprevistas. Primero, que debido al uso masivo, excesivo, de productos químicos, las plagas desarrollaron resistencia. O sea, se produjo resistencia por parte de las plagas. Segundo, como las plagas eran resistentes, ¿qué tenían que hacer los controladores de plagas? Para poderlas matar, aumentaron las dosis. Y no solamente aumentaron las dosis, sino el número de aplicaciones. O sea que el ambiente ya recibía, ese mismo ambiente o los ambientes terrestres, estaban recibiendo más dosis, o sea, más cantidad por aplicación y más número de aplicaciones. Así que peor era la polución con estos productos en los distintos agroecosistemas del planeta. Pero no solamente se hicieron resistentes las plagas, sino que dice, esas plagas, estas, reaparecían más rápidos. Dice,
rápida reaparición de las plagas, había explosiones de plagas. Y ya vamos a explicar todos estos procesos, quiero que lo conozcan bien. Entonces quiere decir que una plaga original tardaba en su ciclo determinado tiempo en volver a restablecer las poblaciones. Cuando aplicamos productos aparecían más rápidamente las poblaciones elevadas. ¿Por qué? Porque ya habíamos hecho desaparecer con esa cantidad de productos, habíamos eliminado, mire, eliminación de los enemigos naturales de esto. Entonces eliminamos los enemigos naturales de esto y ya al verse sin enemigos naturales, estas plagas a las que estábamos controlando, resurgían más rápido. Muy bien, después, ¿qué ocurrió? Es que otros organismos que eran fitófagos, pero que antes no eran plagas, ahora, debido a que le matamos los enemigos naturales, aumentaron las poblaciones de esas plagas de menor importancia y se transformaron en plagas primarias. Entonces, estos que eran fitófagos, pero que no tenían ninguna importancia, ahora comenzaron a tener mucha importancia y a hacer daños significativos. Eso quiere decir, miren esto, presten atención. Eso quiere decir que antes había un grupo que le llamábamos plaga, una o dos plagas primarias. Esas plagas se hicieron resistentes. Reaparecían más rápido, o sea que hacían más daño. Y no solamente ahora estaba esta plaga, sino por la aplicación de estos productos químicos, había otros organismos que estaban ahí, no tenían significación y ahora, al matar los enemigos naturales, se transformaron en plagas. Entonces estaban las plagas originales y ahora aparecieron nuevas plagas. Se llama aparición de nuevas plagas, este fenómeno, debido a la eliminación de estos enemigos naturales que ya los vimos. Aparte de esto, en nuestros agroecosistemas, de lo que ocurría dentro del ámbito de producción, ¿qué ocurrió? Aparte, daños a la vida silvestre. O sea, estos productos mataban pájaros, mamíferos, vertebrados de todo tipo, aves y peces. O sea que se alteró significativamente la vida silvestre. Contaminación del suelo y el agua. Dijimos que los clorados duraban 2, 3 y más años en el suelo. Después, efecto en la salud pública. Si estábamos envenenando la producción agrícola y estábamos envenenando los ecosistemas porque estábamos echando en el agua contra los mosquitos, ¿no es cierto? Y contra las distintas plagas transmisores de enfermedades. Entonces, ¿qué pasó? Que de pronto nos dimos cuenta que el ser humano estaba enfermándose cada vez más. Había problemas de cáncer, muchos, incluso hoy una gran cantidad de cánceres son producidos por los productos químicos que hoy se aplican. Entonces, problemas de la salud de todo tipo en el ser humano y por supuesto que eso se debía a dos aspectos. Uno, que el ambiente estaba contaminado y al caminar en el ambiente se contaminaba el ser humano, y por otro, la presencia de los residuos alimentarios en este proceso en el área agropecuaria. Y por supuesto, fíjense en que los países más desarrollados, al darse cuenta de que los alimentos llevaban residuos químicos, comenzaron a restringir la cantidad de residuos que podía llevar el alimento a niveles muy bajos en los países desarrollados, de tal manera que cualquier país que mandaba alimentos a esta zona, digamos a estos países, muchos de ellos eran rechazados porque
sobrepasaba los niveles de tolerancia de los residuos plaguicidas en los alimentos. ¿Se entiende esto? Me gustaría que discutamos esto, si pueden. Si hay alguna pregunta, si no, sigo. No, profe. Bueno, si hay, me paran. ¿Está claro? Quiero que me digan si está claro esto. Sí. Bueno, esto fue cuando comenzaron a darse cuenta por allá por la década del 50, o sea, 11 o 12 años después que comenzaron a aplicar los productos, dice, no pasa nada acá, ¿no es cierto? Pero los productos estaban. Entonces comenzó a hacerse esa síntesis, y esto que ven acá es lo que hoy día está ocurriendo. No es que pasó en aquellos momentos. Ahora también está el problema vigente y actual. Profe, Sí, ya te digo, estos 10 puntos están plenamente vigentes ahora, en la actualidad. Sí, mijo. justo eso era lo que le quería preguntar, qué había cambiado de antes a ahora, digamos, de todos esos puntos. Bueno, ya te lo contesté. Quiere decir que, entonces esto está vigente, y esto es lo que la gente está dando cuenta, que la estamos envenenando. Acá, miren, se los digo claramente, la estamos envenenando. Y la gente se da cuenta que la estamos envenenando y está comenzando a pedir productos sin residuos de alimentos. No que tengan niveles de residuos, sin residuos. Por eso es que comenzó lo que se llama la producción orgánica, y la producción orgánica es una producción certificada de productos agropecuarios en donde no se aplican ningún tipo de insumos químicos. ¿Entienden? Entonces, todo esto está ocurriendo. Todo este problema de salud pública sigue. Y aunque ustedes no lo crean, te digo a las 7 u 8 personas, estudiantes que están acá presentes a ustedes, les digo, ustedes están consumiendo productos químicos con insecticidas. A donde vayan van a ver que están aplicando insecticidas, algunos más, otros menos, y que si ustedes le hacen análisis a las verduras que están comiendo, les puedo asegurar que van a encontrar residuos de plaguicidas si no son orgánicos certificados o agroecológicos certificados. Porque todavía la conciencia del no uso de plaguicidas está. O sea, la conciencia del uso de plaguicidas sigue, se están usando plaguicidas. ¿Alguna otra pregunta con respecto a esto? Sí. ¿Me escucha? ¿Cómo? ¿Me escucha? Ahora sí. Que yo no entiendo la relación que hay, por ejemplo, en el precio de entre un producto agroecológico con uno común. Me parece una locura el precio de los productos agroecológicos. Bueno, ya si querés lo vemos, pero ahora te contesto rápido y después al final, cuando cerremos, te pido que por favor me hagas acordar de esto, bueno, para no desviarme de esto, ¿me entendés? Si no me voy a desviar, pero digamos, un producto agroecológico es donde no se agrega productos químicos, de ningún, digamos, en los agroecológicos capaz que se puede agregar, pero en los orgánicos no, ¿me entendés? No se puede agregar. Entonces, como no se puede agregar y exige otra tecnología y todavía hay una demanda chica, todavía tienen precios más elevados que los productos convencionales. Sin embargo, les puedo asegurar que la economía del productor es mejor o igual en las dos tecnologías. Incluso en algunos casos pueden llegar a salir ganando aquellos productores que no aplican insecticidas. Pero bueno, el mercado los cobra ahora porque son productos raros. ¿Me entendés? Puede ser también por la certificación, lo que conlleva digamos, los pasos para que sea certificado.
En el caso de los productos orgánicos, sí, se tienen que certificar y las empresas certificadoras que garantizan y supervisan el cultivo para certificar que no han sido aplicados ningún insumo, cobran y por supuesto que el productor carga sobre el costo de producción la certificación. Sin embargo, creo que no debería ser un elemento para cobrar mucho más que un producto común. Claro, bueno, Después lo vemos, ¿ah? listo. Era solamente para darte el gusto. Miren acá, vamos a comenzar a desglosar cada paso, los 10 pasos que vimos. Esto es como la base para entender por qué nace el manejo integrado y por qué nacen todas las tecnologías de un manejo ecológico o un manejo racional de productos. Miren esto. Acá tienen, como esta mañana vimos, esta línea. Esta línea marca un umbral de daño que puede hacer un organismo. Por abajo, come, pero no hace daño significativo. No vale la pena hacer ningún tratamiento de control de ninguna especie. Lo dejamos comer acá. Cuando pasa este umbral, ya necesariamente debo hacer tratamientos de control de cualquier especie, naturaleza, para que esta plaga en su, digamos, nivel poblacional baje por debajo de ese umbral. ¿Se entiende esto, no es cierto? Por lo tanto, las curvas tenemos acá el logaritmo del número de individuos, sería el número de individuos, y por acá el tiempo. Miren, entonces, esta es la densidad de esta plaga que estamos trabajando. Esto es un trabajo científico, muy bien. Acá tiene una densidad, ¿esto qué quiere decir? Que estamos por arriba del nivel de perjuicio o nivel de daño económico. Está haciendo mucho daño. Muy bien, cuando acá esto son aplicaciones de productos químicos. Miren, tenemos un nivel elevado de la plaga poblacional. Y acá ven ustedes cómo el productor o el ingeniero o el controlador de plaga hace el tratamiento. Muy bien. Al hacer el tratamiento, fíjense en acá rápidamente, como son los productos químicos muy tóxicos, rápidamente baja el nivel poblacional. Baja hasta mucho más abajo que el nivel de daño, ¿no es cierto? Pero siempre quedan organismos en el ambiente, siempre quedan organismos en el ambiente que no son afectados por el producto químico, o porque son resistentes, o porque estaban protegidos, o porque se escaparon de esa aplicación, de tal manera que esos organismos comienzan a reproducirse, elevan su nivel poblacional, sobrepasan el nivel de daño económico y luego alcanzan un nivel poblacional parecido al anterior, y aquí viene una segunda aplicación. Miren lo que pasa. Aquí se aplica y vuelve a bajar rápidamente la población. Pero ¿qué pasó acá? Fíjense hasta dónde baja. Ya baja a un nivel superior que acá. Acá había bajado hasta este nivel la población y aquí bajó hasta este nivel. Esa diferencia entre esto y este nivel, son los organismos resistentes que se generaron por esta aplicación. De tal manera que al aplicar la segunda vez, baja hasta este nivel y los organismos se multiplican, muy bien, se multiplican y rápidamente vuelven al nivel anterior. Fíjense, y cuando se hace otra aplicación, miren, bajan tan poco que ya no se logra
con esas dosis, bajar por debajo del nivel de daño económico. Entonces, agrego, pero ya no mata tanto. ¿Por qué? Porque todos estos organismos de acá hasta acá, todos estos, desde acá hasta acá, se hicieron resistentes. Muy bien, baja, pero y además de bajar poco, miren cómo se repone rápidamente una población, el periodo que va entre una generación y la otra aparición, explosión de la plaga, digamos, pico de la plaga, es acá es más corto, acá es más corto, y tiende acá si seguimos aplicando acá otro, y tiende a elevar más sus poblaciones porque ya destrozamos la fauna controladora de estas plagas. ¿Se entiende? Sí. Profe, ¿y eso sería en el caso de usar la misma dosis, hacer la misma concentración? Claro. Entonces, ¿qué ocurre acá? Es que para poder producir la misma mortalidad que hemos producido acá, es necesario aumentar las dosis y aumentar la frecuencia de la aplicación. ¿Entienden esto? Sí, profe. Entonces, ¿eso qué significa? Para el ambiente, mayor contaminación y además mayor costo para el productor, porque si tengo que aumentar las dosis y tengo que aumentar la frecuencia, más aplicaciones, llega un momento que se hace antieconómico el cultivo. Muy bien. ¿Se entendió esto? Sí. Profe. Por favor, me paran, yo no los veo, me paran, si tienen alguna duda y sigo. Esto es lo que está ocurriendo ahora, lo que ocurrió en el año 1939, a partir del 39 y sigue ocurriendo ahora. Pero esto no es exclusivo, por eso siempre comparo con la medicina humana, no es exclusivo de la agronomía, de la actividad agrícola. Fíjese en el área médica. Hace unos años atrás tomábamos amoxidal 500 cuando estábamos con un problema de infección respiratoria. Ahora ya no se usa el amoxidal 500, ya se usa el amoxidal 800 o más. ¿Por qué? Porque ya no hace efecto. ¿Por qué? Porque se hicieron resistentes a los productos que tomamos de la farmacopea humana. Y ya comenzamos a hacer cócteles. Ustedes ya vieron los cócteles de antibióticos que hay. ¿Por qué? Por la misma, exactamente la misma, el mismo fenómeno. Miren acá. Esta es la población de una plaga. Es una generación de la población de una plaga. Esta es la DL50, o sea, la cantidad de productos químicos o de droga activa que se necesita para matar el 50% de la población. ¿Se entiende esto? Ya van a ver en terapéutica. Muy bien. Entonces, siempre en una población hay variabilidad genética. Acá vamos a ver la base del desarrollo de la resistencia en vos, en los microorganismos y en las plagas de la agricultura. Muy bien. Nosotros, o todos los organismos vivos tienen una variabilidad genética, un pool genético, sobre todo el estado natural. Entonces, las especies se caracterizan por tener un pool genético en donde no todas tienen la misma estructura genética, sino algunos tienen despiertos o activos algunos genes, otros tienen activos otros genes, de tal manera que no todas florecen el mismo día, ni todas dejan de florecer el mismo día, no todas brotan la misma fecha, ni todas dejan de brotar en la misma fecha, como en un cultivo uniforme, de tal manera que
no todos las plantas fructifican en la misma fecha, sino que tienen un largo periodo de fructificación. Estamos hablando de ambientes naturales. Y como no todos tienen la misma estructura genética, siendo aún de la misma especie, porque tienen genes que están activos y genes que están, digamos, inactivos, hace de que esas poblaciones naturalmente tengan organismos que pueden llegar a ser resistentes a los insecticidas. Cuando aplicamos un insecticida, matamos una gran cantidad de organismos de la misma especie, por supuesto de la plaga, pero hay algunos que genéticamente son resistentes, que son estos que están acá, dentro de esta parte de la curva, que pueden llegar a ser un 5%. Entonces esto, cuando aplicamos un producto acá, estos son los que sobreviven, de tal manera que, fíjense en acá está la curva esta original, esta, acá, y fíjense ahora cómo por la aplicación de un insecticida, esta curva se desplaza y la cantidad de organismos de esa especie resistentes se multiplican, porque son estas las que se van multiplicando. Y a medida que voy aplicando productos químicos, voy seleccionando a estos porque estos mueren. A estos los mato, pero como los que superviven son estos, entonces estos se van multiplicando y las poblaciones cada vez son más resistentes en su totalidad al producto químico que estoy aplicando. Dice, para la misma dosis ahora sobreviven muchos más. ¿Me entienden? Así que, ¿quién hace, primero, quién produce la resistencia? Nosotros. ¿Quién selecciona a los organismos resistentes y hace que las plagas sean resistentes a los productos? Nosotros, con nuestras aplicaciones de producto. Entonces, ¿por qué? Porque los seleccionamos. Mirá, antes de la selección era esto, después de la selección con productos químicos, a los que eran susceptibles mueren. Quedan los resistentes y esos son los que se multiplican. Quiero decir que nosotros, con nuestras técnicas de aplicación y de insecticidas y de estos productos, estamos generando poblaciones resistentes. ¿Se entiende esto? Sí, profe. Sí, profe. ¿Alguna duda? Una Profe, señita. eso está muy relacionado a la resistencia del insecto, a la dosis que se aplicó y también a la mala aplicación, profe. Yo diría que a las cualidades del producto de ser biocida, a la cualidad de ser biocida, porque lo que está acá en juego es, primero, la dosis que se usa es la dosis estudiada para matar el 50% de la población. Entonces eso se estudia en laboratorio, qué cantidad de producto hay que echar para que se produzca una mortalidad casi total del insecticida. Entonces esas dosis están estudiadas y son las que se aplican, que normalmente son dosis más, digamos, las dosis o la cantidad de productos que se agrega, que eso se llama dosis por hectárea o por unidad de área, esas están sobredimensionadas para que pueda producir la mayor mortalidad que se pueda. ¿Me entiende? O sea que tiene que ver primero con una cuestión genética del insecto que es capaz, en algunos casos, de metabolizar el producto. O sea, se detoxifica el insecto porque tiene enzimas u otras formas de degradar rápidamente al insecticida dentro de su cuerpo y hacerlo inocuo. O porque tiene la cutícula más espesa e impide que
o sea, más cera, impide que el producto penetre al cuerpo. Es decir, tiene distintos mecanismos para ser resistente. De tal manera que esto es una cuestión genética de la especie, que es susceptible, pero hay individuos resistentes. Entonces, sí depende de la dosis, la mortalidad, pero también depende de las cualidades genéticas del insecto que pueda resistir y degradar rápidamente el insecticida dentro de su cuerpo. ¿Se entiende esto? No sé si te contesté la pregunta. Sí, no, en parte sí. O sea, ¿por qué? ¿A qué iba la pregunta? Resulta que en el campo sucede, a veces dicen se le oyó a la aplicación y sucede que, por ejemplo, el aplicador aplica a las 3 de la tarde con 45 grados de temperatura. Entonces, ¿qué es lo que sucedió? Se volatilizó el agua, se evaporó y el producto no cayó como tenía que caer y no hace efecto. Entonces, quería saber si en el caso, eso sucede mucho, se ve en las malezas, entonces quería saber si sucede lo mismo con el insecto, o a veces el insecto, si ya lo toca un poquito de producto, más allá de no sea la dosis, ya lo mata o puede resistir a la dosis, digamos, que no sea tan fuerte como la indicada. Sí, te entiendo perfectamente. Entonces, esos son problemas que ya lo van a ver en terapéutica, que se llaman toda la tecnología de aplicación de los productos. Entonces, si hay lo que se llama la deriva del producto por viento o la volatilidad del producto por las temperaturas, eso ya hace que ya no estemos acá en esta línea de la dosis letal media, sino que estemos en subdosis. Entonces, las subdosis, por supuesto, producen menos mortalidad y hay más insectos presentes, o sea, no dañados por el insecticida. Pero eso no tiene que ver con la resistencia. Eso es una mala aplicación del producto. ¿Se entiende? Sí, profe, perfecto. Mala aplicación del producto y por eso es malo el control. La resistencia es un tema genético que se puede producir por la aplicación de las dosis correctas o por la aplicación continua de subdosis que hace que lo mismo vayan superviviendo los resistentes, ¿sí? Y se vayan multiplicando esto. ¿Estamos? Sí. Profe, yo escuché en un programa de televisión que decían, hablaba mucho del picudo del algodonero, que es imposible controlarlo y toda esa historia allá en Chaco. ¿Sucede por estas cuestiones? El picudo del algodonero, más que todo, es por su ciclo biológico, es difícil de controlar. Como hay otras orugas que viven dentro del fruto y al ser por su ciclo biológico que viven dentro del fruto o están enterrados, son difíciles de poder alcanzar con plaguicidas el momento susceptible. Y entonces se hace difícil de manejarlo. No solamente eso, sino hay un montón de otros organismos, la lagarta rosada, que vive prácticamente dentro del capullo del algodonero. Entonces, los insectos tienen un momento susceptible que es en donde debemos tratar de, si va a hacer una aplicación con químicos, de que estén expuestos y podamos llegar con el producto químico con una dosis adecuada. Cuando no podemos hacer eso, es difícil su control. ¿Se entiende esto? Sí. Sí, profe. Muy bien. A medida que vayan viendo los órdenes, van a ir viendo y aclarando estas preguntas que me acabas de decir. Para muchas plagas y en todos los órdenes. Seguimos. Estamos en otro tema de los puntos que vimos hace rato. Mire, acá dice explosión de una plaga o
este tema o resurgimiento de la plaga, que es lo mismo. Resurgimiento de la plaga o explosión de la plaga. Creo que en el programa está como explosión de una plaga, pero es lo mismo que esto. Muy bien, acá tenemos el número de individuos y acá tenemos el tiempo. Esto ya no voy a explicar porque ya lo saben a esto, el umbral de perjuicio, y la población, esto es una plaga primaria porque está arriba del umbral de daño económico, del nivel de daño económico. Muy bien, cuando se aplica un insecticida, ocurre lo siguiente. Se aplica, hace una aplicación en la población, baja rápidamente el nivel poblacional, nivel muy bajo, pero cuando aplicamos este producto, y este producto no es el más adecuado, puede matar a todos los enemigos naturales que tenía esta plaga, y al bajar acá y al comenzarse a reproducir esta plaga, aumentar su población, y al verse sin los factores de represión biológica, o sea, los enemigos naturales que ya vimos, nivel 3, al verse liberada, la plaga aumenta rápidamente y a niveles superiores a lo que tenía antes. O sea que transformamos una plaga que era primaria en una plaga primaria, pero más agresiva, que produce más daño económico. ¿Se entiende? A eso se llama resurgimiento de una plaga o explosión de una plaga. ¿Estamos? Sí, profe. Si no entiende, me avisa. Acá miren esto. Miren qué interesante es esto. Acá tienen el número de individuos, el logaritmo del número de individuos, y tienen dos organismos fitófagos. Presten atención acá. Dos organismos fitófagos en el cultivo. Por un lado está la plaga primaria, que es la que hace mucho daño porque está arriba del nivel de perjuicio económico, esto, arriba del perjuicio. Esto se llama nivel de daño económico. Y tienen otro organismo herbívoro, fitófago, que consume el cultivo, pero sus niveles poblacionales, miren qué bajito que es, no hacen ningún daño a la planta, pero está presente. Muy bien. Entonces yo, ingeniero agrónomo, salido de la universidad con el pecho casi que reviento, la camisa y los botones casi que explotan, orgulloso de que soy ingeniero agrónomo, voy al campo, encuentro una plaga y hago una aplicación de productos químicos. Muy bien. Cuando hago esta aplicación, recomiendo un producto o la hago yo, o recomiendo a la empresa, entonces la población de la plaga primaria baja rápidamente. Fíjense, baja rápido, hasta acá. Y por supuesto, como baja rápido, al tiempo vuelve a restablecerse. Muy bien. Hemos llenado el ambiente, todo esto es el ambiente en donde del cultivo, con insecticida. De tal manera que cuando hago esta aplicación del plaguicida, ese plaguicida no es selectivo. Cuando no es selectivo, entonces asperjo o aplico o disperso en todo el sistema, en todo el cultivo, y por supuesto que impacta en la plaga secundaria y sobre todo en sus enemigos naturales, porque esta plaga es secundaria generalmente y está a niveles bajos de población porque tiene muchos enemigos naturales, nivel 3, que la atacan. Pero al hacer esta aplicación con el producto químico, mato los organismos que están presentes acá, digamos benéficos, parásitos, predadores o patógenos, mato esto y esta plaga al verse liberado de los enemigos naturales, o sea, de los factores
o de sus factores de represión, entonces aumenta la población y se transforma en plaga, porque paso este nivel o umbral de daño económico. De tal manera que ahora tengo, fíjate, la plaga original y la plaga inducida, que es esta. Plaga primaria, que a la que estaba controlando, y la plaga inducida a la que aparece ahora. Entonces, esta es una nueva plaga. Y esto es lo que está ocurriendo ahora. ¿Entiendes este fenómeno? Sí. ¿Sí? Sí, profe. Sí. ¿Me dicen que está bien? ¿Que lo entienden? Sí. Sí, profe. Muy bien. Entonces ahora seguimos. Volvemos a este cuadrito y miren. A ver si podemos recapitular, porque me parece como básico para entender cómo nace esto. El uso excesivo, desarrollo de resistencia por parte de las plagas. Entendimos esto, creo. El aumento de dosis y el número de aplicaciones. Creo que entendimos como parte de la resistencia de las plagas. Rápida reaparición de las plagas, o sea, resurge más rápido la plaga. Ya lo explicamos. El aumento de población de otras plagas de menor importancia. O sea, estas son las plagas inducidas de las que hablamos. ¿Sí? O sea, aparición de nuevas plagas. Y todo eso por también la eliminación de enemigos naturales. Esto ya es lógico, daño en la vida silvestre, contaminación del suelo y agua, efecto en la salud pública, presencia de residuos en los alimentos, rechazo en las exportaciones. Bien. Mire, ahora comenzamos a ver cómo se va gestando este tema. Acá tenemos que una vez que detectaron esas 10, en síntesis, esas 10, diría, aspectos, esos 10 fenómenos que estaban ocurriendo en los predios agrícolas, en la producción agropecuaria, dijo, esto no va así. Entonces empezaron los biólogos, empezaron los ingenieros agrónomos, los controladores de plaga, las universidades a estudiar esto, qué estaba pasando. Y entonces, por el año 1954, en California, aparece el primer esbozo que le llaman control, no manejo, control integrado de plagas, entre químico y biológico. ¿Qué quiere decir eso? Que se dieron cuenta que estábamos afectando tanto el ambiente que ya el control químico no era suficiente y comenzamos a trabajar, o comenzó la academia a trabajar, tratando de desarrollar un nuevo método de control que le llamaron control integrado, donde armonizaban el químico y el biológico. O sea, comenzaron a ver ya el nivel 3, a rescatar, porque antes se lo consideraba, y ahora se había perdido y ahora comienzan a rescatar de nuevo. Muy bien, así comienza intensamente a trabajar los controladores de plagas, y los biólogos, y los ingenieros, y los ecólogos. Pero en el año 1960, o sea, poco tiempo después, entre 1960 y 1980, aparece lo que le llamamos la Revolución Verde. Los ideólogos de la Revolución Verde proponían
en base a sus estudios, porque eran magníficos los estudios que hicieron, propusieron de que la producción para abastecer las 6.000 millones de bocas que había en ese momento, más o menos, era utilizar la mayor cantidad de insumos posible, eso es la Revolución Verde, y las especies o las variedades o las razas de plantas que podían producir más con esa alta cantidad de insumos. De tal manera que se comenzaron a desarrollar, se empezó por trigo, creo, se comenzaron a desarrollar variedades enanas de trigo que respondían de una manera fantástica a los fertilizantes químicos. Y fue una verdadera revolución verde, porque producían de una manera espectacular. Entonces, comenzaron a ver que esta concepción daba unos resultados extraordinarios. Y comenzó todo un proceso de incorporación de esta visión en el área de la producción, y por supuesto que los más beneficiados eran los que producían los fertilizantes y los insumos químicos para poder abastecer a las plantas que requerían mucho alimento y, por supuesto, fertilizar los suelos, a veces carentes. Muy bien. Esta revolución verde, a lo largo del tiempo, digamos, como en el caso de los productos químicos, se vio que no era tan efectiva, porque los fertilizantes, un comentario, por ejemplo, los fertilizantes nitrogenados que favorecían el crecimiento de las plantas afectaban seriamente la flora microbiana del suelo y la hacía desaparecer. Por lo tanto, la planta y el cultivo se hacía altamente dependiente. Esto lo pueden verificar con las cátedras, uso, manejo del suelo, y que les pueden dar con mayor profundidad esta información. Entonces, hacían desaparecer la flora microbiana de acá y la planta, entonces se hacía dependiente, o la producción, de los insumos químicos. Habíamos alterado el suelo, habíamos alterado la microbiología del suelo de una manera fantásticamente grande. Cuando nos dimos cuenta, ya contaminamos las aguas con estos fertilizantes del subsuelo, las aguas que corrían de los ríos, las aguas de los arroyos, las aguas de los mares, con esto, con la Revolución Verde, sin contar los productos químicos que ya veníamos a analizar. Al tiempo nos dimos cuenta que habíamos alterado el planeta con esto y que ya no se estaba produciendo tanto cuanto queríamos producir, sino que esa producción estaba haciéndose en base al equilibrio del planeta y a la contaminación del planeta, y con la dependencia de estos, alta dependencia de estos productos, que significaba que la economía de los cultivos iba disminuyendo. Muy bien. En 1962, Rachel Carson publica La primavera silenciosa, que despertó la conciencia ecológica. Y no sé si se recuerdan ustedes por qué le decían la primavera silenciosa. ¿Se acuerdan? Creo que no habían nacido ustedes. Pero la primavera silenciosa era porque Rachel Carson, que era una notable escritora, caminaba por los bosques y no sentía cantar los pájaros. Habían muerto los pájaros que cantaban, las aves.
Y comenzó, este libro fue bestseller, comenzó a ser leído y despertó la conciencia ecológica en mucha gente y el cuestionamiento a estos sistemas de producción. Fíjense, amigos queridos, alguno de ustedes de Los Altos, de Bañado de Ovanta, si alguno de ustedes es de Los Altos, yo estoy haciendo una casita ahí en Guayamba, así que paso frecuentemente por Bañado de Ovanta, en donde lo que eran bosques, pero bosques espectaculares, yo me crecí en esa zona, no soy de esa zona, pero crecí en Puerta Grande, cerca, en Departamento Santa Rosa, cerca de Los Altos. Ahí mis padres eran maestros de escuela, mi viejo director, mi madre maestra. Muy bien, y yo me crié de chiquito ahí. Así que conocí los bosques de esa zona. Ahora paso y veo la pampa nuestra. La pampa nuestra, la pampa catamarqueña es esa, muy productiva. Miren los árboles y van a ver lleno de nidos, pero no van a ver pájaros. O van a ver pocos pájaros. Todo contaminado, todo muerto. Fíjense en los árboles, es algo increíble, pero no ven las aves. Los árboles con nidos de alguna vez que vivían y quedaron los nidos y no hay árboles. Eso puedo verlo por la ruta. Me paré bajo un árbol a sacar fotos, pero por otra cuestión, al árbol de pronto digo, ¿y los pájaros dónde están? Y comencé a ver eso, ¿dónde están los pájaros? Pongan atención en eso. O sea que eso está ocurriendo ahora. O sea que Rachel Carson no solamente habló para el año 1962, sino que está diciendo en su libro lo que está pasando hoy, que es igual o peor que entonces, porque la degradación es más grande que en ese momento. Entonces luego, digamos, en ese año, la FAO define el control integrado, en ese momento, que después pasa a ser manejo integrado de plagas. Esto que parece una historia, queridos amigos, no es una historia porque es actual. Es lo que pasó y es lo que está pasando. ¿Vamos bien ahora? ¿Están despiertos? Sí. Miren Esto, en el año 1979, el presidente de ese momento de Estados Unidos, Jimmy Carter, en su mensaje ambiental expresó: el MIP, o sea, el manejo integrado de plagas, utiliza un enfoque de sistemas para abatir el daño por plagas a niveles tolerables, debajo de la línea que hablábamos, a niveles tolerables, mediante una variedad de técnicas, incluyendo a los parasitoides, depredadores, a los hospedantes genéticamente resistentes, o sea, los cultivos resistentes, a las modificaciones ambientales, o sea, las alteraciones del ambiente que nosotros podemos hacer. Y cuando es necesario y apropiado, a los plaguicidas químicos. La estrategia MIP generalmente descansa primero en las defensas biológicas contra las plagas antes de alterar químicamente el ambiente. ¿Pueden entender esta definición? Es una descripción. Por supuesto que la Academia de Ciencias de Estados Unidos, que ya estaba trabajando, le dio esto, porque él no era ingeniero agrónomo, ni era biólogo.
pero como presidente da este mensaje. ¿Pueden entender esta definición? Sí, Muy bien. Definición de MIB. El control, así lo define la FAO en el año 1978, pero ahora pasó a ser, en ese momento era control, después manejo integrado, porque era más aceptable esa palabra que control. Dice, el control integrado o manejo integrado de plaga es un sistema de manejo de plaga que en el contexto del medio ambiente asociado, o sea, agroecosistema, y de la dinámica de población de las especies plaga, utiliza todas las técnicas disponibles para mantenerlas a niveles inferiores a aquellos que causan daño económico al cultivo, de la FAO. Entonces, ya el control de las plagas no está basado en un control químico, sino en esto, en muchas técnicas, utiliza todas las técnicas disponibles para mantener las plagas en niveles bajos. Primero. Segundo, dice que hay que conocer el agroecosistema y dentro de eso la dinámica de población de las especies plagas. Es que no podemos saber si son plagas o no si no estudiamos las dinámicas poblacionales. ¿Se entiende esto? sí, Y por otro lado, habla de económico. Dice, mantener a niveles inferiores de aquellos que causan daño económico. O sea que también el manejo integrado tiene en cuenta el factor económico. Muy bien. Hay tres aspectos. Conocimiento del agroecosistema, tres o cuatro aspectos. Conocimiento del agroecosistema, dinámica poblacional de las especies plaga, que utiliza todas las técnicas, o sea, integra todas las técnicas posibles, y también habla de economía, en el momento apropiado y más económico de aplicar las tácticas de control. Muy bien. Sí. Entonces, el objetivo del MIB, ya estamos terminando porque esto es, nos va a insumir dos clases. El objetivo del MIB, objetivos de MIB, es producir, tomando en cuenta el cultivo, el ambiente, los aspectos ecológicos, sociológicos y económicos ligados a la producción. Los fundamentos de esto ya en la clase que viene, vamos a volver a tomar desde acá. Dice, los fundamentos no debe hacerse la producción en forma reñida con las leyes de la naturaleza. La plataforma es fundamentalmente ecológica. Por lo tanto, es un enfoque de sistema y un enfoque holístico. Requiere el conocimiento del sistema o agroecosistema, el conocimiento de todas las estrategias disponibles para el control de las plagas y conocer las características biológicas y económicas del control de plagas. Muy bien, a esto lo vamos a dejar para explicarlo bien la semana que viene en la clase, pero miren, acá están las tácticas de control, que son muchas, acá mostramos 4, pero son muchas, las culturales, las químicas, las biológicas, las legales, y las bases del manejo integrado, las bases de este manejo integrado, conocimiento del agroecosistema, niveles y umbrales de daño económico, los factores de mortalidad y natalidad, y todo esto en base a monitoreo de las plagas
toda una ecología y todos los factores socioeconómicos. Muy bien. Voy a salir de esto para cerrar la clase. ¿Cómo estamos? ¿Hubo bajas acá? Bien. Se fueron 2. Muy bien. ¿Cómo estamos? Bien, profe. Muy bien. Entonces cerremos esto. ¿Qué opinan de lo que hablamos de manejo integrado? ¿Alguien quiere hablar? A ver, Néstor, vas a empezar vos hoy. Sí, no, me parece muy interesante el tema, cómo influye cada acción que tiene el hombre, digamos, en el ecosistema, cómo de una plaga secundaria que no lo tenemos en cuenta, surge a partir de un mal manejo que realiza el mismo hombre, digamos. Y bueno, y cómo tenemos que tomar conciencia de cómo se viene trabajando mal, digamos. Así es, Néstor. Concuerdo con vos. ¿Y quién es el único causante de esto? El ser humano. Y diría la ambición del ser humano. Por tener más plata, no hemos tenido en cuenta lo que está pasando. Y por supuesto que detrás de lo que ya estamos hablando, los grandes pools, las empresas, las corporaciones que están impulsando a un uso intensivo de esto, porque si no su economía se viene abajo. Gracias, Néstor. No, gracias a usted, profe. Guadalupe. Me parece muy interesante, profe. Creo que, por ejemplo, en el caso yo mucho de la primera parte de la historia, eso no sé, incluso ni de la Revolución Verde, creo que en eso tendríamos que por lo menos ahondar un poco. Bueno, sería bueno que te pongas Sí. a leer. Sí. ¿Sí? No lo vamos a tocar acá, No, sí. porque si no nos volvemos locos con la materia, se van a volver locos ustedes. Sí. Pero ese es el concepto de la Revolución Verde, Sí. vean, porque no todo es negativo, porque detrás de esto hay investigaciones espectaculares y hay un conocimiento que quedó fantástico. Ahora, los resultados de todo esto fueron negativos. Los resultados, digamos, en el equilibrio de la naturaleza, en la armonía con la naturaleza, en la contaminación de la naturaleza. Gracias, Guadalupe. No, de nada, gracias. Fernando. Bueno, para mí siempre me gusta cuando seguimos integrando una mirada más amplia. Muy interesante, como decían recién, por ejemplo, a veces no tenemos en cuenta la aparición de otras plagas y es justamente que no entendíamos el por qué o qué es lo que estábamos haciendo, digamos. Y bueno, de ahí una mirada de conciencia, creo que a veces como que da un poquito de bronca, como digamos, que corporaciones, que son pocos, manejen la salud y la vida de muchos, digamos, entonces, por ese desinterés, digamos, de como todo número económico, entonces creo que tal vez empieza de nosotros, también ustedes nos están enseñando ahora y nosotros esto lo compartimos ya sea en nuestra familia y vamos también concientizando, o sea que todo puede empezar por nosotros también. Y bueno, obviamente los grandes cambios ya llevan a otras esferas, pero está bueno, digamos, porque también nos da la opción de elegir. Nosotros salimos de acá y ya
qué sé yo, veo una herboristería, por ejemplo, por decir así, y ya tengo otra mirada, ya tengo otro interés, ya voy al súper y capaz que ya no quiero comprar lo que está ahí, que creo que la profe Maika hizo una investigación de los químicos que tienen los súper comparados con los de las ferias de acá. Bueno, justo le quería preguntar eso a la profe, pero ahora no está, así que lo dejaré para otra ocasión. Pero nos ayuda también a decidir nosotros, digamos, y a su vez compartimos con las personas que quieran escucharlo también y que quieran, que tal vez no saben que tienen las opciones, así que concientiza mucho y bueno, eso es lo que también más me gusta y por un lado da bronca ese desinterés a veces real, que teóricamente tendría que ser la agronomía, pero porque es manejado a veces por personas incorrectas, digamos. Puede ser una minoría, pero también existe su otra parte, que estamos las personas que queremos que sea todo para mejor, más sano, más natural, porque como usted decía, por ejemplo, lo orgánico es caro, o sea, certificarlo, o sea, ¿y por qué lo químico tiene que ser tan fácil y no tan controlado, digamos? Entonces tenemos las cosas al revés, pero es por el triunfo que tienen esas corporaciones para poner esas trabas y naturalizar lo artificial cuando lo natural tendría que ser lo que ya estaba, lo natural. Solamente que manejado de buena forma, digamos. Así que eso fue un poquito de lo que hice el análisis, digamos. Bueno, muchas gracias, así. No creo que sea Maika la que haya hecho, no me enteré que haya hecho esa investigación, pero sí sabía de la ingeniera Catalina Rivera, que es de terapéutica. Ella trabajó en eso haciendo un relevamiento de del mercado de abasto, de la feria y de otros centros, y últimamente hizo ese trabajo también el ingeniero Jorge Vildosa. Él hizo un trabajo hace poco y lo presentó, creo que como trabajo final de agronomía o un trabajo después de recibirse, no tengo claro, y ahí mostró el grado de contaminación que tienen los productos en la feria. ¿Entiende? Entonces, ahí nos podemos dar cuenta, pueden hablarlo al ingeniero Vildosa, que ahora entró a la cátedra de terapéutica. Ahí se pueden dar cuenta de que estamos comiendo todas las verduras con insecticidas, unas más, otras menos, o con insumos químicos. Muy bien, gracias, Fernando. Antonio. Sí, profe. Sí, como decía el compañero, yo creo que con todo esto nos damos cuenta o sea, que tenemos que tomar conciencia una vez por todas y darle un poquito más de valor a la vida, porque en realidad justamente lo que estamos eso es destruyendo vidas y bueno, nosotros obviamente como tenemos una gran responsabilidad y en la parte de la salud y tendríamos que ser conscientes de eso y hacer mucho hincapié en eso y concientizarlo al productor más allá de que justamente ir en contra de las grandes corporaciones es muy difícil porque ellos tienen dinero, pero yo creo que con mucho trabajo y tiempo se puede lograr revertir esa situación. Va aparte de por sí nomás, ya es, digamos que ya, o sea, ya viene una ola con todo esto que viene concientizando a la gente y entonces no va a ser tan difícil. Todo tiene su tiempo, obviamente. Aparte, con las cuestiones económicas globales que existen en el planeta, obviamente que es muy difícil para una familia decirle, no, cómprate un producto orgánico y no te compres un producto que tiene un montón de químicos y la persona le va a decir, sí, lo que pasa es que yo no puedo comprar un producto orgánico porque no me alcanza el dinero, entonces no tengo el dinero suficiente para llegar a fin de mes para la alimentación, para ese tipo de alimentación sana. Pero bueno, las cuestiones de estas huertas orgánicas y toda esa movilización que puede llegar a suceder a largo plazo puede revertir la situación. Fantástico. Es así, entonces, te diría que es una cuestión de organización, porque, mira,
En Córdoba ya hay ingenieros o agricultores que se asocian con un montón de vecinos y ellos producen para los vecinos y les venden y ganan más plata. Y no es orgánico en el sentido que no tienen la certificación, pero los vecinos van, se asocian, producen esto, van, ven la finca, certifican de que ellos de que están y están recibiendo verduras baratas. Y es productor, consumidor. Entonces reciben más barato, se beneficia el productor, se beneficia el consumidor y no tienen intermediario. Profe, incluso los pequeños productores, por ejemplo, yo vivo en Fray Mamertesque 1, creo que acá hacen mucha lechuga, o sea, mucho verdeo, y usan menos productos químicos que en otros lados. Y bueno, vos vas al súper y ves la fruta brillante, y ahí te das cuenta. Así es así, entonces. Eso es lo que pasa también, disculpe que me meta, pero a veces también pasa por la inconsciencia nuestra, como dicen, todo entra por los ojos. Por ahí nosotros vamos al súper y vemos un durazno, qué sé yo, brilloso, grandoto, hermoso, y vemos otro duraznito de un pequeño producto que es chiquito, decimos, no, por tener en la mesa un producto que sea lindo, lo compramos y no estamos sabiendo que estamos consumiendo veneno y estamos desperdiciando otro producto que al fin y al cabo es más rico todavía porque es así, o sea, los productos desabridos, ¿me entiendes? Unos duraznos hermosos, lindos, pues son desabridos, ni gusto tienen ni siquiera. Bueno, eso ocurre y entonces es factible de conseguir ahora esos productos naturales sin, o sea, sin agregado de productos químicos asociándote con productores. Eso en Córdoba hay, mire, tengo las propagandas, todavía me mandan las propagandas de qué es lo que venden, cómo venden los productos, eso y que te los llevan incluso a tu casa, los productores se hacen, te los llevan a tu casa en bolsitas, etcétera, que vos tenés, a veces te los llevan lavados, ¿entendés? Eso. Pero los vecinos se asocian con ellos y ellos abastecen a los vecinos. No cuesta nada hacer eso. Te puedo decir que un ingeniero agrónomo puede vivir más o menos bien, porque la conciencia de esto de querer verdura sana cada vez, o productos sanos cada vez mayor, y cuando se enteran de eso los vecinos, yo también quiero, yo también quiero, yo también quiero. Muy bien. Falta Estela. O ya, no, Estela no hablaste. No, no hablé. Bueno, te estamos esperando. Sí. Y sobre el tema, hay que reflexionar, porque obviamente el hombre es como, venimos metiendo la pata constantemente nosotros. Y es algo Sí. que puede ser que hay personas que tienen conciencia sobre ese tema y otras que no. Y mayoritariamente son las que no, son las que son más ambiciosas y es algo grande que hay detrás. Se manejan con el tema del dinero, las megas producciones y todo lo demás. Y eso a la larga genera inquietud porque no solamente lo que está pasando, sino también lo que pasó anteriormente y lo que va a pasar con respecto al tema del cuidado del ambiente, en la salud, porque no solamente influye en la salud de nosotros, que somos los que consumimos, sino también las personas que lo aplican. Y muchas veces para ellos no tiene importancia eso tampoco. Y también, bueno, también hay que resaltar el tema de las plagas. Un mal manejo, obviamente, en vez de solucionar el problema, termina siendo mucho peor. ¿Está bien, Estela? Sí. Es así, como tú dices. Así que, bueno, entró y volvió a salir. Carmen, ¿estás por ahí? Pegó una miradita y dice, yo me voy, antes que me pregunte. Muy bien. Continuamos el próximo jueves. Ahí vamos a terminar ya manejo integrado. Calculo que entre la mañana y la tarde cerramos.
hay muchas cosas que vamos a tratar, muchos aspectos que me parecen muy interesantes. Así que los espero el próximo jueves. Todo esto está filmado, así que les hago llegar. Gracias. Hasta luego, profe. Gracias a usted. Hasta luego. Chao, hasta luego. Gracias. Profe, no se vaya. Sí. Mire, profe, ahí. Un Buda. Un budista, sí. Mira, y eso que tiene ahí. ¿A dónde? Ahí, mira ese punto. ¿Acá? Es en la frente. Ese es el Tercer tercer ojo, sí, claro. Muy bien. El famoso y poderoso. Exacto. Bien, profe. Que esté Gracias. bien. Hasta luego.